¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este último espacio abierto de la temporada. Hoy hemos querido modificar el formato y abordar en una mesa redonda el asunto que hoy nos ocupa. Se trata de las posibilidades del biometano como generador de energía limpia. En estos momentos hay muchos proyectos que podrían asentarse en Castilla y León, una tierra líder en renovables y con el mayor potencial en España. Lo vemos en el informe elaborado por Leticia Sánchez. Se puede producir en el territorio, transportar, inyectar en la red actual. Además es sostenible porque permite reducir la contaminación de los millones de toneladas de residuos que anualmente generan la agricultura o la ganadería. Europa ha situado al biometano como una de las fuentes de energía del presente y del futuro, por convicción y por necesidad, porque tiene que reducir sí o sí su dependencia del gas ruso. En 2 años se prohibirán todas las importaciones. Europa ya produce 22.000 millones de metros cúbicos de biometano y quiere alcanzar los 35.000 millones en los próximos 5 años. Actualmente hay en Europa 1.548 plantas de producción de biogás y biometano. Alemania lidera la producción, seguida de Italia, Reino Unido y Francia, con un crecimiento constante en los últimos años, y con países como Dinamarca o Suecia, donde el biometano sustituye ya el 37% y el 22% de su demanda de gas natural, mientras que en España, con 11 plantas activas, esta cifra apenas es del 0,1%, pero podría llegar a ser del 25%. La comunidad española con más potencial, Castilla y León, que cada año genera 35 millones de toneladas de residuos. En la comunidad están en tramitación un centenar de plantas que supondrían una inversión de 2.000 millones de euros. Ante las dudas de la oposición, el Ejecutivo reitera su seguridad. El despliegue del biogás, claro que es necesario, es imprescindible para nuestro sector primario, pero tiene que hacerse en condiciones de seguridad. Son seguras medioambientalmente y están preparadas para no generar molestias a poblaciones del entorno. Y trabaja en una normativa que impedirá que se sitúen a menos de 1,5 kilómetros de los municipios. Limitará su producción a 200.000 toneladas anuales. Los camiones con los residuos no podrán circular por los cascos urbanos y se limitarán las distancias de transporte. El biometano puede usarse para el consumo en los hogares y en las industrias, para la combustión de vehículos pesados, donde la electrificación es más difícil, y como materia prima para la creación de otros productos como hidrógeno verde. La capacidad total instalada de biometano en Europa puede contribuir a evitar cerca de 29 millones de toneladas de emisiones de CO2 anuales y producir 830.000 toneladas de abono orgánico al año. Bueno, pues parece que los datos lo demuestran. Estamos ante una fuente de energía del presente, pero también del futuro, que permite reducir la contaminación que generan las toneladas de residuos que salen de la agricultura y también de la ganadería, en definitiva, de nuestro sector primario. Vamos a abrir la mesa del debate. Están con nosotros Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa. Bienvenido. También está con nosotros Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás. Lo mismo, bienvenido. Y evidentemente tenía que estar Pedro Matarranz, que es el responsable nacional de porcino de UPA. Bienvenidos a los tres. Bueno, es un tema que nos apasiona porque es verdad que quizás es de lo más desconocido en cuanto a las energías renovables. Javier, ¿en qué punto está el biometano ahora mismo? Pues está en un punto dubitativo, digamos. Las posibilidades son enormes. Realmente hay multitud de proyectos porque estamos en una comunidad que tiene unas oportunidades muy grandes. ¿Por qué? Porque es muy productora de esa materia prima que necesitan las plantas para producir el biometano. Por lo tanto, las posibilidades son muy grandes. Las dudas también son grandes. Estamos, los sectores, estamos muy pendientes de la legislación que pretende aprobar la Junta de Castilla y León vía decreto, que esperamos que en breve esté publicada. Y a partir de ahí vamos a ver la realidad de todos esos proyectos que están ya presentados en la Administración. Y después tenemos el tema, digamos, social. Es un tema que nos preocupa porque hay unos movimientos contrarios al desarrollo de estas plantas que la verdad que no entendemos muy bien. Tendremos parte de culpa, quizá no hemos sabido comunicar, pero evidentemente la situación es de unas expectativas buenas, con unas posibilidades realmente importantes de poner en marcha muchas instalaciones y de producir muchos metros cúbicos de biometano que para esta comunidad y para el país en concreto son muy buenas porque somos muy dependientes del gas fósil. Por lo tanto,
posibilidades muchas, las tiene. Sector preparado para trabajar, y vamos a ver si conseguimos juntar todos los elementos para que esto pueda salir adelante. En todo caso, en este momento quizás sea bueno mirar fuera de España, porque es verdad que el biometano, Luis, está instalado ya y consolidado en Europa, ¿verdad? Efectivamente. Como habéis indicado previamente, hay más de 1.500 plantas funcionando a escala comercial en Europa de biometano. Pero no tenemos que olvidar que hay más de 20.000 plantas de biogás, siendo el líder Alemania, pero también otros países pues como Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Francia. Hay miles de plantas de biogás en estos países. Además, el fenómeno del biogás no es algo que esté únicamente recluido en Europa. Tenemos que pensar que países como China o la India también hay miles de plantas de biogás, o incluso en Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo creo que es el país que más plantas de biogás está construyendo a nivel mundial. Todos los países se están dando cuenta, e indudablemente la Unión Europea también, que el biogás es necesario y es bueno. Y además es algo que permite ayudar a gestionar los problemas de ciertos subproductos del sector agro, pero que también es una diversificación de ingresos muy importante para el sector agro, para el sector primario, y luego también pues ayuda a descarbonizar el sector industrial. Esto realmente es algo que en toda Europa se está desarrollando pues con una potencia increíble. Para que te hagas una idea, en Francia se están inaugurando 3 plantas de biometano a la semana. Ese es el ritmo de construcción de plantas, porque lo tienen muy claro. Los franceses defienden su sector primario, defienden su agricultura, su ganadería, y aquí pues tenemos todo el potencial por explotar y esperemos que se puedan hacer en los próximos años. Aquí entra en juego Pedro, porque evidentemente estamos viendo las bondades del biometano, pero claro, la proliferación de plantas en el medio rural pues hace pensar que las personas que vivís en el medio rural tenéis que ver una planta de estas características en vuestro entorno, al lado de vuestras granjas, al lado de vuestros campos de cualquier cultivo. ¿Es realmente agresivo el implantar una planta de estas características en el medio rural de Castilla y León? Yo considero que no. Yo creo que va a ser un beneficio para el sector de la producción ganadera, porque ahora mismo tenemos serios problemas a la hora de poder gestionar nuestros estiércoles y nuestros purines, dado que nosotros los utilizamos como abono orgánico para nuestros campos, pero creemos que estas plantas van a dar un alivio al sector, porque dentro de ello tenemos varias cuestiones que desde Europa ya nos están marcando normativas que nos hacen, nos sancionan, ¿no? El tema de los gases de efecto invernadero es un problema muy serio que tenemos el sector de la producción ganadera. Europa, si no cumplimos la normativa, nos está sancionando continuamente. Y esto creo que la planta de biogás lo que nos hace es corregir un poquito todo este problema que nos está llegando, ¿no? que nos están marcando desde Europa, y creo que va a ser pues un alivio para el sector, dado que en Castilla y León tenemos mucha producción ganadera, se produce mucho estiércol y mucho purín, y entonces eso va a hacer que sea un alivio para todo el sector. Entonces yo creo que llega tarde, porque creo que llega tarde, como han estado comentando, Europa nos lleva como años luz en este tema, y ahí creo que deberíamos haber avanzado. Y lo que está ocurriendo, que en este caso el ganadero está nervioso porque estamos hablando mucho de plantas de biogás, pero no vemos plantas de biogás por ningún lado. Es cierto. Bueno, hemos dejado unos titulares en unas pinceladas. Tendremos tiempo de conversar y de abrir esta mesa de debate más a fondo, pero hemos querido visitar precisamente una de las plantas de biometano más modernas de España. Se sitúa en Noez, en Toledo, y será el espejo en la que se puedan mirar las plantas proyectadas en nuestra comunidad si superan el aprobado administrativo y también el aprobado social. Lo vemos. Es muy importante este tipo de instalaciones, estas plantas de biometano, no verlas únicamente como plantas de generación de gas renovable o de energías renovables, que por supuesto lo son, que esta planta, por ejemplo, se llama Biometano Montes de Toledo, porque es una planta de generación de biometano,
pero son muy importantes porque son plantas son un claro ejemplo de plantas de economía circular, porque aquí el principal objetivo ya no es solo crear un gas de origen renovable, también es el de transformar los residuos en nuevas materias primas. Entonces aquí lo que estamos realizando es valorizar estos residuos, principalmente estamos valorizando los estiércoles, los purines de esta zona, de Montes de Toledo, y los estamos transformando por un lado en un gas renovable y por otro lado los estamos transformando en un fertilizante, en un compost, que lo que estamos haciendo con esto es devolverle los nutrientes. Todos los nutrientes que disponen de estos residuos los estamos transformando en una nueva materia prima. No solo venimos aquí a, digamos, a hacer negocios, sino venimos aquí también a ser parte de la zona. Los camiones de tanto sólidos como líquidos se recepcionan, pasan por el badén de desinfección, se pesan en la báscula y una vez pesados se descargan. Los sólidos se descargan en los cargadores de sólidos, tenemos dos líneas, y luego los líquidos en los tanques enterrados. De los tanques enterrados se bombean a los digestores y de los cargadores de sólidos, mediante una bomba mezcladora y recirculación del digestor, se introducen a la digestión anaerobia. Tenemos 3 digestores, 2 primarios y un secundario. La alimentación solo se alimenta a los primarios y luego ya pasan al secundario, y del secundario ya se separa el metano por un lado y el CO2 por otro. El metano se sube la presión mediante un compresor de alta y se introduce en la red gasista a 50 bares, y por otro lado el CO2 se envía a una unidad de oxidación térmica para la corriente de CO2, el porcentaje de metano que tiene, que es mínimo, será un 1%, con ese tratamiento lo que hacemos es eliminar el metano y así reducir las emisiones de metano a la atmósfera. Por otro lado, el digerido se separa en sólido líquido. El sólido se utiliza para un proceso de compostaje, y el líquido, digamos que tenemos 2 opciones. Una es enviarlo a un proceso de compostaje dinámico, en el cual mediante estructurante y fracción líquida se riega el estructurante hasta obtener un compost, y la otra opción sería enviarlo a las 3 balsas de evaporación que se acidifican para reducir emisiones y olores y hacer un fertilizante líquido. El biometano se introduce en la red gasista, y bueno, esa red al final se utiliza tanto en industrias como puede ir a distribución a ciudades, como uso para calderas, para calefacción, industrias para generar electricidad. La planta está autorizada para 100.000 toneladas al año, de las cuales 50.000 son estiércoles, 30.000 son purines y 20.000 son residuos de la industria agroalimentaria. Lo que estamos generando es un biogás renovable que si no introdujéramos esos residuos en la digestión se estaría emitiendo emisiones de metano a la atmósfera y contaminando. La seguridad es un aspecto prioritario y fundamental de la planta, ya que además la seguridad aquí se divide en varios puntos clave. La seguridad medioambiental, la seguridad para los productores, los ganaderos que nos traen el estiércol a la planta, y la seguridad del personal. Esto es muy importante, ya que la bioseguridad tiene que ser un aspecto fundamental en la planta, y para ello disponemos de un arco y un badén de desinfección para que todos los camiones que provengan de las granjas salgan desinfectados y no puedan llevarse alguna posible bacteria o alguna posible infección a sus instalaciones. La instalación dispone de sensores en todos los puntos críticos de esta instalación, ya sea en la recepción de líquidos, en los digestores, en los gasómetros, importante en las balsas de almacenamiento de fracción líquida. Están monitorizados 24 horas en un programa informático, por lo que en cualquier momento que hubiera algún problema,
nos saltaría la alarma de inmediato para poder precisamente actuar de inmediato y que esto no suponga ningún riesgo. Además de esto, de este control, de esta seguridad medioambiental, también en la planta realizamos controles periódicos tanto de las emisiones de gases como de las emisiones tanto de olores como de ruido. Esto también es importante para nosotros en la planta para tener la certeza de que no vamos a generar ninguna molestia a los municipios de alrededor, y por eso sí que estas emisiones tanto de olores como de ruidos lo realizamos de forma periódica. Y muy importante también este sensor que vemos aquí. Este sensor lo que hace es medir los posibles gases perjudiciales para la salud humana, ya sea el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, el amoníaco, y en caso de que hubiera alguna posible fuga, este detector los detecta y empieza a pitar para que el personal que esté trabajando en ese momento en la planta tenga capacidad de reacción y se pueda ir del lugar sin que esto le haya generado un riesgo en su salud. Bueno, ese es el trabajo que han realizado los compañeros de los servicios informativos, Samuel Gómez, Diego Cano y Raquel Caballero. Luis, mejor verlo, ¿no?, que contarlo, pero en este caso lo hemos contado y creo que bien, ¿eh? Conoces muy bien esa planta. Sí, creo que se ha contado francamente bien. Y creo que lo mejor que le puede pasar al sector es que estas plantas empiecen a construirse y se empiecen a operar. También en otros países hubo inicialmente alguna resistencia, algunas dudas, que ciertamente se solucionó cuando se vio que estas plantas no causan los problemas de malos olores o de molestias a los vecinos que muchas veces se les achaca. Es más, te diría que en los países del norte de Europa están incluso mucho más integradas entre la población. Por ejemplo, Castilla y León va a regular a 1,5 kilómetros la distancia y bueno, puede parecer razonable, pero es que hay países en Europa donde las plantas de biogás están mucho más cerca, porque existen todos los mecanismos para evitar problemas de olores. Es más, el problema no suele estar en la planta de biogás, porque la planta de biogás, por definición, es una instalación hermética, cerrada. Lo que hay que tener especial cuidado es en cómo se manejan esos residuos de transporte que está llegando. Pero claro, hay que hacer hincapié en una cuestión. La planta de biogás no se inventa los residuos ya están, o los subproductos, porque aquí también hay que diferenciar entre categoría, lo que puede ser un residuo, lo que puede ser un lodo, por ejemplo, o lo que pueden ser subproductos de la actividad ganadera o agraria. Pero en cualquier caso ya están en nuestro medio. Y ciertamente el camino que ha tomado todo el mundo civilizado es que una de las mejores formas de gestión y de valorización de estos subproductos es el biogás. Apunta Luis, Pedro, que cómo se gestionan ahora mismo los purines, el estiércol que se genera en las granjas, ¿cómo se hace? Bueno, hay una normativa, evidentemente, que nos hace cómo tenemos que trabajar nuestros productos de estiércoles y líquidos y sólidos, y lo que hacemos es, en épocas del año concretas, pues aplicarlo. En el caso del estiércol, busca la época de septiembre-octubre para esparcir lo que es el estiércol, lo que esa época, lo que se produce mucho olor en las zonas, porque evidentemente estamos esparciendo un estiércol que lleva gas y entonces eso produce un olor. Y evidentemente luego el purín se hace a través de una normativa también que se hizo hace poco tiempo, que va con aplicaciones de banda inyectado en el suelo para que evitar menos emisiones de gas efecto invernadero a la atmósfera a baja altura del suelo, y para que evitar los olores. O sea que va con este tipo de medidas que se plantean, creo que vamos a evitar mucho todo ese tipo de problemas que tenemos ahora mismo en el campo. Evidentemente ese olor ya existe, esa materia prima existe, pero el transporte, que es lo que apuntaba Luis, parece que es el detonante incluso, Javier, de las quejas. Es decir, cómo se transporta el estiércol desde el campo hacia la planta. Tiene que ser en camiones, evidentemente, pero esa posibilidad de ese olor, no sé si es descabellado decir que existe. No, yo creo que ahora mismo ya hay transportes que son herméticos, quiero decir, que no tienen por qué ir repartiendo olores. Hay un tema que está claro, o sea,
las alegaciones que está habiendo a estos proyectos tienen que ver con los olores, tienen que ver con el transporte, tienen que ver con este tipo de cosas. Pero realmente hay que saber de dónde venimos y a dónde queremos llegar, porque claro, si no gestionamos esos subproductos o esa producción de estiércoles, purines, restos de industrias y demás, van a terminar por lo general produciendo contaminaciones. Eso es algo evidente. Que se hable ahora mismo de las plantas de biometano como contaminadoras del agua, por ejemplo, pues es algo que realmente es difícil de asumir por el sector, porque, señores, lo que es contaminante de verdad y lo que contamina las aguas es cómo se hace ahora mismo, que se hace de una manera indiscriminada, que sí que hay una normativa, como dice Pedro, claro que hay una normativa, pero esa normativa en muchos casos, por circunstancias, no se cumple. O sea, esta época, este año, por ejemplo, que hemos tenido muchas lluvias, las granjas de porcino han tenido sus balsas a rebosar. ¿Por qué? Pues porque ha llovido mucho, además de lo que producen los animales, ha llovido mucho. Entonces, todo el mundo ha querido vaciar sus balsas y ha habido que echarlo en las tierras, ¿no? Entonces, decir, no, es que estas plantas van a contaminar el agua. Oiga, no, perdona, lo que van a hacer es controlar esos vertidos que antes había, hacerlo un tratamiento que lo que hace es corregir algo que se está haciendo en este momento mal. Yo siempre digo que hay un ejemplo que ha sido muy claro en una evolución en el sector forestal, por ejemplo. El sector forestal, hace 25 años, los restos de las cortas, de las podas y demás, se quemaban en el monte. Eso se vio que era malo, que no era bueno, ¿no? Pero claro, había que dar una solución a quien cortaba o quien limpiaba un monte. No se podían comer los restos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues que lo trituren en el monte y se incorpore al suelo. Eso se vio que no era efectivo. ¿Por qué? Pues porque al final se trituraba una banda, esa banda de terreno se acidificaba y no era positivo. Al final, esos restos de las cortas y de las podas ahora mismo se convierten en astillas que van a plantas de generación eléctrica, de generación térmica y demás. ¿Qué pasa? Hemos convertido algo que era un problema en algo que aporta beneficios y aporta una energía renovable. Esto es una cosa parecida. Tenemos que darle una solución a quien produce esos, digamos, residuos. A Pedro no le gusta lo de la palabra residuos. Estoy de acuerdo, pero, o sea, los animales defecan, orinan, se genera eso, ¿no? Por lo tanto, hay que darles una solución. Y las plantas de biomás y biometano son una solución estupenda. Y no entendemos estas oposiciones cuando lo que se pretende es mejorar. En todo caso, son plantas que generan energía. Nosotros somos líderes en energías renovables. Sí que es verdad que solamente, bueno, conocemos o estamos más familiarizados con las fotovoltaicas, con las solares, y esto, claro, nos va a costar el cambio. Es decir, hay veces que es verdad que hay que explicar las cosas para que ante los cambios no seamos tan herméticos, porque siempre cuesta abrirse a las nuevas tendencias. Pero es verdad que esto ha sucedido por algo, y es por cuestiones energéticas, entiendo. El gas ruso ya no está llegando como llegaba. Luis, yo creo que ese es el motivo fundamental para que este tipo de plantas estén proliferando, esas peticiones de proyecto, ¿no? Sí, indudablemente es uno de los motivos. Además, tenemos que pensar en una cosa que la gente no es consciente. España, a día de hoy, en términos de energía bruta, consume más gas que electricidad. Y además por un cierto margen. Hay un consumo de gas superior a los 300 teravatios al año, cuando el consumo de electricidad total de todas las fuentes es de unos 270, 280 teravatios. Claro, tenemos muchas formas de hacer electricidad renovable. Tenemos la eólica, tenemos la fotovoltaica, tenemos la biomasa, incluso la energía hidráulica también es libre de emisiones. Pero ¿cuántas formas tenemos de hacer gas renovable? No tenemos tantas. Y sin lugar a dudas, la más madura es el biometano. Luego hay otras opciones, como puede ser el hidrógeno. Pero a día de hoy, la realidad, el gran gas renovable que tenemos es el biometano. Entonces, claro, se ha hecho un esfuerzo importante de descarbonización del sector eléctrico, pero nos queda por descarbonizar el sector del gas. Y es el biometano la punta de lanza. Y tenemos que pensar, oye, ¿gas sí o gas no?
El gas es necesario, fundamentalmente para la industria pesada, pero también para otros sectores como el transporte. Por ejemplo, el transporte marítimo va a ir en gran parte con gas. Para el sector de la energía, también incluso para la generación de electricidad y de regular un poquito la red eléctrica, como se ha visto que si no se regula, pues los problemas que puede haber. El gas es necesario y el gas verde más claro que tenemos es el biogás. Claro, lo que es lo triste de la situación es que el gran punto fuerte del biogás, que aparte de la energía es el aspecto de la gestión de residuos, es lo que se está utilizando para tratar de frenar su implementación. Es una situación que es absurda, porque es que en el resto de Europa no está pasando. Y me voy a poner de abogado del diablo un poco aquí, porque claro, evidentemente estos son todo beneficios de cara a la sostenibilidad, al clima, evidentemente la descarbonización y la preservación del sistema es una evidencia, pero es un negocio también. Las plantas de biogás, de biometano, son un negocio, Javier, y tienen que conciliar los intereses del empresario y del campo, de la localidad que va a asumir y que va a acoger esa planta. ¿Cómo se concilian estos intereses? Bueno, yo creo que como cualquier otra instalación, cualquier otra industria, tiene que haber un gana-gana. Alguien que ofrece algo, pues tiene que tener un retorno, ¿no? Yo creo que la parte de agrícola y ganadera, el retorno que tiene, independientemente de lo que le retribuyan o dejen de retribuir por esas toneladas de estiércoles, purines o restos que vaya a suministrar a la planta, tiene que pensar también en la gestión. Muchas veces esa gestión la hacían ellos mismos y claro, hacer ese vertido de estiércoles o de purines en una tierra agraria tiene un costo. Si ese costo se lo van a ahorrar, ya tienen un ingreso, ¿no? O un gasto que no tienen. Y por otra parte, como digo, un retorno de una remuneración de esa parte. Sea la que sea, se pactará lo que se tenga que pactar. Pero evidentemente hay que pensar en que somos una solución, no podemos, de verdad, es que ya se cansa uno de recibir esos bofetones que te pretenden dar gente que cuenta unas cosas que es que son verdaderas elucubraciones. ¿Crees que hay poca información al respecto como para generar estos mensajes o argumentos capciosos? Es lo que decía al principio, quizá ahí hemos andado un poco tarde, ¿no? Y teníamos que haber salido un poco a la palestra antes de la gente que muchas veces en los pueblos, y eso lo estamos viendo a menudo, resulta que el que va 15 días o 3 semanas al pueblo, que vive en Bilbao, en San Sebastián, en Madrid o donde sea, vuelve al pueblo y no quiere que nadie le genere ninguna incertidumbre. En cambio, los que viven en el pueblo son los que podrían protestar. Y yo creo que a la gente le mueve estas otras personas que vienen en esos momentos. Pero realmente, seamos claros, somos una parte importante de la solución para la gestión de toda esta panoplia de restos, de materia prima, de subproductos. Somos una parte de la solución importante que ahora se está gestionando malamente. Por lo tanto, tengamos menos pudor y salgamos a decir que ya está bien, de que nos pongan en los carteles y que nos acusen un poco de querer arruinar las zonas rurales. Señores, queremos aportar nuestra parte a que las zonas rurales se mantengan. Y esto es una buena solución. Y es una buena solución, como decía Luis, es una buena solución porque el inyectar, por ejemplo, biometano en una red de gas natural implica que tú en tu casa puedes seguir utilizando tu caldera sin tener que invertir nada. ¿Sirve la misma infraestructura que el gas natural? Sí. Exactamente. La composición del biometano y del gas natural es la misma. Por lo tanto, no hay que cambiar nada, ni en la caldera de la comunidad, ni en la caldera mural que tú tienes en tu casa, ni en la caldera que tiene una industria. ¿Y va a ser más caro o más barato? Ya pensando en mi casa, ¿va a ser más caro o más barato el biometano que el gas natural? Ahora mismo es más caro. Ahora mismo. Evidentemente, pero lo que tenemos que buscar es que haya un tratamiento de este sector como se merece.
Porque es que muchas veces dices, joder, es que parecemos el patito feo. Y no es llorar, pero es la realidad. Pedro, ¿por qué crees que esta contestación social se está produciendo de esta manera y de ahí, evidentemente, el malestar de Javier? Yo creo que es un poco falta de conocimiento por parte de la sociedad. Yo creo que están llegando información que no es cierta, entonces a la gente enseguida se alarma. Es muy fácil comunicar hacia lo malo, pero comunicar hacia lo bueno siempre es muy difícil, porque la gente no está acostumbrada a recibir noticias normales, pero cuando sale una noticia que llama mucho la atención, pues evidentemente enseguida hay una alarma, pero yo creo que aquí, como dice Javier, tenemos una oportunidad. Esto va a ser como una gestión de residuos. Ahora mismo en nuestro sector cada vez nos están marcando más gestionar los residuos por residuos de frascos de medicamentos que tenemos que gestionar, cuerdas, no sé qué. Cada vez se nos exige más. Y esto va a ser una oportunidad para gestionar este producto que generamos, que va a ser un abono orgánico, pero tratado, limpio de semillas y de malos olores, que se dé cuenta la gente que lo que se va a echar luego al campo va a estar limpio de mala hierba porque ha pasado por un proceso en el cual se va a limpiar de olor, que es importante, y de malas hierbas, porque no nos confundamos que los animales comen cualquier tipo de alimento que lleva malas hierbas y al campo le llega luego esa mala hierba. Y aquí lo que vamos a corregir es eso. O sea, yo como bondades las veo muchas bondades a los proyectos de plantas de biogás, porque creo que nos va a beneficiar mucho al sector. Luis, recordamos cuando se empezaron a mover, por ejemplo, las eólicas, hubo un plan de incentivación absoluto desde Europa, en España. ¿Están faltándole esos incentivos al biometano? ¿Faltan apoyos, ayudas, convencimiento de que hay que apostar por ello? Indudablemente. Ciertamente el biogás históricamente ha sido maltratado en España. Yo suelo decir que hoy en día la diferencia entre una granja de vacas al sur de Francia o al norte de España de la rentabilidad y que una tenga que cerrar y la otra no, seguramente la planta de biogás que puede tener esa granja de vacas en Francia. En España no hay incentivos a los proyectos de biometano, que quede claro, no hay ayudas y subvenciones a este tipo de proyectos, sobre todo a los de biometano con inyección en la red. Y, por ejemplo, los promotores tienen que asumir el 100% de los costes de la interconexión con la red gasista, algo que tampoco pasa en el resto de Europa. En el resto de Europa se incentiva o se han integrado dentro del sistema gasista las tuberías que tienen que conectar la planta de biogás con la red gasista. Y entonces comentar, pues, el biogás es un negocio, se pretende que el biogás y que las plantas de biometano sean un negocio, pero cuidado, es un negocio con un riesgo importante, es un riesgo operacional, un riesgo de suministro. Ciertamente los promotores ahora mismo de las plantas de biogás están haciendo un esfuerzo enorme para poder lanzar adelante estos proyectos, más con la incertidumbre que se encuentran de 3, 4 y 5 años de tramitación. Que me consta que las administraciones locales están haciendo cuanto pueden por agilizarlo, que muchas veces van cortas de recursos para poder abordar los proyectos, que también se encuentran con legislaciones cambiantes y poco claras, por ejemplo, con la gestión de los digeridos o con otras cuestiones que hacen que les sea una complicación el dar las autorizaciones. No podemos criticar a las administraciones locales porque además sé que están actuando positivamente hacia el sector y que quieren, evidentemente, con todas las garantías de que no van a causar problemas, pues que sean realidad. Pero es que ciertamente el biogás en España lo está sufriendo todo. Un nivel de contestación social como no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, y quiero ser claro con esto, y un nivel de incentivos y de ayudas inexistente. Entonces, ciertamente los promotores son muy valientes y sé que al final, los proyectos buenos y los proyectos racionales van a salir adelante. Pero también en ocasiones se ha criticado al sector, oye, pues las grandes plantas o los proyectos tienen que ser racionales. En la medida de lo posible, las materias primas, ya hablando ni de residuos ni de subproductos, las materias primas para estos proyectos tienen que ser locales. Pero es que es como se está planteando la gran mayoría de los proyectos. Y también cuando analizamos quiénes son los promotores de los proyectos, son empresas con un nivel de responsabilidad social corporativa enorme. Empresas que lo último que quieren es un conflicto
social o vecinal. Porque también o sea, eso puede ser disuasorio a la hora de tomar decisiones. Totalmente disuasorio. Entonces, claro, pero se están haciendo las cosas bien, se quieren hacer bien. Y yo creo que a poquito que les demos la oportunidad a estos proyectos en Castilla y León de ser una realidad, pues muchos de los temores se van a disipar. Permitirme hacer un inciso ahora mismo, porque vamos a hacer una pausa, unos pequeños minutos. Volvemos enseguida y seguimos hablando con Javier, con Pedro y con Luis del biometano. Volvemos enseguida en Espacio Abierto. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto en esta última entrega de la temporada. Estamos hablando del biometano y lo estamos haciendo pues, precisamente con Javier Díez, presidente de la Asociación Española de Biomasa, Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás, y Pedro Batarranz, responsable nacional de porcino de UPA. Lo habíamos dejado un poco alto, el tema ya de enfado relativo respecto a toda la contestación social que están generando esos proyectos que están ahora tramitándose de biometano en Castilla y León, pero creo que es necesario, es de recibo el contar el por qué las empresas de biometano han elegido Castilla y León. Castilla y León es un caldo de cultivo perfecto para la implantación de estas plantas, Javier, sí. Y además tenemos mucha materia prima que puede beneficiar precisamente lo que decía Pedro, la limpieza de ese suelo, ¿no?, de nuestro medio rural. Sin ninguna duda, Castilla y León está posicionada estupendamente para el desarrollo de las plantas de biometano. Y los estudios que se han hecho demuestran claramente que es la comunidad autónoma que más posibilidades tiene. Y yo quería hacer referencia a un estudio que ha publicado hace bien poco Ecologistas en Acción, que reconoce que el problema viene de atrás, que el problema no son las plantas de biometano. El problema de la contaminación de los acuíferos, el problema de las emisiones, el problema de la contaminación producida por el vertido de estiércoles y purines no viene de ahora, viene de antes, y que realmente si estas plantas se desarrollan de una forma como se están planteando, que como bien decía Luis, las empresas que están involucradas en el desarrollo de estos proyectos son empresas con una responsabilidad corporativa importantísima, empresas de un nivel altísimo, de un nivel no solo tecnológico, sino económico. ¿Qué pasa? Sale en las alegaciones, sale, es que lo está promoviendo una empresa con 3.000 euros de capital. Perdone usted. Hay que entender cuál es la legislación de este país. Y los proyectos específicos, se crea una sociedad específica que en principio se hace una sociedad de 3.000 euros de capital porque es el mínimo exigido por la ley. Y a partir de ahí tal. Pero mire usted quién está detrás de esa empresa. Y detrás de esa empresa está Cepsa, está Naturgy, está Repsol, están empresas con un potencial tremendo. Por lo tanto, no aprovechen ustedes esa circunstancia que se dice con mala baba, en una palabra. En todo caso, sí es verdad que en Castilla y León hemos conocido la materia prima productora de energía por excelencia, que es el carbón. Evidentemente el carbón también era contaminante, generaba emisiones, pero es verdad que los territorios que acogieron esas centrales térmicas y esas minas generaron una economía y una riqueza en su entorno absoluto. ¿Qué puede pasar, Pedro, si se implantan estas plantas, nunca mejor dicho, de biometano en la zona rural? ¿Cuánto se va a generar de economía? ¿O cuánto de empleo? Porque eso no lo hemos hablado y puede también ser un acicate para el convencimiento, ¿no? Yo por lo que poco que conozco de lo que va a generar, creo que cada planta va a generar entre 15 a 18 personas de trabajo, de puestos de trabajo, y luego alrededor de ahí se ha generado un servicio de transporte que creo que también es importante que va a generar. Los directos y los indirectos que llamamos los periodistas, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que el medio rural, que es la España vaciada, que tanto hablamos de ella, que si te pasas por muchos pueblecitos en pocos años puede que lleguen a desaparecer. Pues bueno, yo creo que es una manera un poco de incentivar la zona. Porque un proyecto de este tipo me suena que anda rondando los 32, 35 millones de euros y donde se implanta generará un beneficio. Rebatirme estos datos, claro, porque está Pedro diciendo, creo que es así. ¿Cuánto empleo? ¿Cuánta riqueza? Yo soy una desconocedora. Hay plantas que serán inversiones de ese calibre, otras que serán menores y alguna puede que mayor.
Lo bueno del biogás es que se puede adaptar muy bien a diversos tamaños. Pero si hablamos de inversiones en el rango de las decenas de millones de euros, inversiones que se pueden hacer centenares de ellas en Castilla y León, entonces ¿de qué estamos hablando? Hablamos de miles de puestos de trabajo. Hablamos de miles de millones de euros de inversiones que al final, ¿qué hacen esos miles de millones de euros? Pagar impuestos. Pagar impuestos a los ayuntamientos, pagar impuestos todos los años. Al final, esos impuestos son los que se tienen que dedicar a los servicios sociales. Realmente crean vida económica. En España que tenemos un problema con los salarios. Los salarios son relativamente bajos. Hay que subirlos. ¿Qué mejor sector para subirlos que el sector industrial y que el sector de la energía? Que además aparecen en todos los rankings como son sectores en los que puede haber un desarrollo profesional de las personas. ¿Cuántos ingenieros, cuántos técnicos, cuántos chavales jóvenes de aquí de Castilla y León pueden quedarse a vivir en sus pueblos porque tienen estas plantas industriales? Es que estas plantas industriales luego van a llamar a otro tipo de industrias, como por ejemplo industrias transformadoras, como por ejemplo que tengan más valor añadido los productos que aquí generamos. Ahora mismo, cuando se quiere vender en mercados de valor añadido, por ejemplo en mercados del aceite, mercados del vino, cada vez más, ¿qué es lo que se valora? La huella de carbono, la circularidad en tu producción. Si tú quieres acudir a ciertos mercados, fundamentalmente en el extranjero, que están dispuestos a pagar un plus, eso te ayuda muchísimo. Pero es que a futuro, a corto y medio plazo, va a ser necesario que tú justifiques la huella de carbono de cómo has producido tu aceite, o tu paleta de jamón, o tu botella de vino. Y entonces al final, todo eso, ¿qué repercute? Que si tú tienes las plantas de biogás, que aparte de ser una inversión de, como hemos hablado, de millones de euros, proyectos industriales, proyectos que están generando puestos de trabajo, están ayudando a la industria agroalimentaria local a ser más eficiente, a ser más sostenible y además a vender mejor sus productos. O hablemos de la agricultura en general, sector cerealista potentísimo en Castilla y León. ¿Vale? ¿Qué necesitamos en nuestros suelos en Castilla y León? Necesitamos materia orgánica. Que es que esto la gente no es consciente, que necesitas materia orgánica. Que en una situación de cambio climático, en una situación con precipitaciones cada vez más irregulares, que necesitas de tu suelo, que sea fértil y que sea una esponja, que sea capaz de retener materia orgánica. Y que una parte muy importante de la fertilización vaya vinculada a esa materia orgánica, no solo a los macronutrientes, al NPK. De nuevo, aquí las plantas de biogás están haciendo una acción directa sobre esto. Y esto que se ha visto clarísimo en toda Europa y en otros países, pues está costando que se vea en España. Precisamente, ¿qué queremos? Queremos empleo en las zonas demográficamente deprimidas, en las zonas más rurales. ¿Cómo lo podemos conseguir? Con industria alimentaria, energías renovables, proyectos de biometano y todo lo que luego va a venir. Porque a medio plazo va a haber también otra industria importantísima, que va a ser aquella vinculada al CO2. A todo ese CO2 que ahora producen las plantas de biometano, con los cuales se van a producir combustibles sintéticos, con los cuales se van a producir gases industriales, con los cuales se van a producir también alimentos. Y vendrán tecnologías como las fotosíntesis artificiales, van a venir auténticas virguerías con este gas. Tenemos una oportunidad, pero es que la piedra de inicio es la planta de biometano y sobre ello se va a construir mucho más. Y de nuevo, proyectos industriales, proyectos que pueden tener salarios buenos, interesantes, dignos, gente con posibilidades claras luego de desarrollar buenas carreras profesionales en algo vinculado al mundo agro, claro, pero indudablemente vinculado a la última tecnología. Ese era el punto que yo quería hablar, precisamente, que se compatibiliza absolutamente el medio rural, la agricultura, la ganadería, el sector primario con la industria, estar en una misma zona. De ahí que la pregunta del millón, Pedro, ¿qué te llega? Porque son tus compañeros, los ganaderos, los agricultores, los que van a ser los que nutran de esa materia prima a esas plantas. ¿Qué te cuentan? A ver, aquí ahí tienen mucha incertidumbre, porque claro, ahora lo que está pasando es que están llegando en masa muchas empresas a los ganaderos para ofrecerles sus plantas, para que alimenten sus plantas y evidentemente, como tenemos un problema serio de nuestro producto que generamos, nuestro estiércol, pues evidentemente ellos quieren retirárselo cuanto antes, porque eso para ellos es una solución. O sea, a la hora de almacenar tenemos un cupo de almacenamiento que nos marca la ley, pero hay veces que generas más de lo que realmente puedes almacenar. Entonces, la gente está deseosa de que lleguen las plantas,
pero claro, yo la primera que salga me apunto a ella. Entonces, hay mucha incertidumbre. Entonces, ahí sí que queremos que salga, que la Administración agilice todo este tipo de cuestiones, porque yo creo que en otras comunidades autónomas están agilizando mucho el tema de permisos para, por ejemplo, yo sé que Toledo han agilizado bastante los permisos porque tiene un problema muy serio con los estiércoles. Entonces, aquí pasa lo mismo. Castilla y León generará todavía mucho más que Castilla-La Mancha. Entonces, necesitamos que estas plantas cuanto antes se instalen para poderlas alimentar. Y por eso nosotros estamos deseosos de... Exacto. Y una cosa está clara, y que quede claro este mensaje. Actualmente los ganaderos, los agricultores y la industria agroalimentaria están viviendo sin el biogás. Creemos que va a ser muy beneficioso para todos ellos el biogás. Pero el biogás no puede vivir sin los ganaderos, sin los agricultores y sin la industria agroalimentaria. Son dos sectores que están condenados a entenderse. Y además las plantas de biogás lo tienen muy claro. Tienen que tener la mejor de las relaciones y les tiene que ser interesante. Es decir, el ganadero tiene que estar mejor con la planta de biogás que sin ella. Sin duda. Entonces, es una relación win-win y además que tiene que durar 25 o 30 o 50 años, el tiempo que estén las plantas funcionando. Con lo que necesitamos que el sector primario esté a gusto con el biogás. Y a modo de cierre, ya no nos queda tiempo, pero Javier, tienes que poner ese broche y me imagino que sea la parte administrativa, ese balón, esa pelota que te dejaba Pedro. ¿Cómo está la agilización de esos trámites? Estamos pendientes de ese decreto. ¿Cuánto puede tardar en implantarse una planta, que me gusta a mí decir esto, en Castilla y León? Nos consta que la Administración está haciendo un esfuerzo en cuanto a la gestión de los proyectos, a la tramitación de los impactos ambientales, de las autorizaciones administrativas. Están haciendo un esfuerzo. Pero realmente sería bueno que saliera cuanto antes el decreto para que todo el mundo tenga claras las reglas de juego y se puedan agilizar los proyectos de manera importante. Un proyecto de alguien que viene a invertir X millones de euros no puede estar guardado en un cajón meses y meses y meses y meses, porque al final la gente dice, bueno, me voy a otro sitio donde sea más fácil de hacer, ¿no? Está pasando con empresas que se están yendo a invertir en Italia, en Francia, porque aquí va mucho más lento. Por lo tanto, necesitamos esa agilidad. Y soy optimista, quiero decir que al final las cosas se enderezarán y se aclararán. Por lo tanto, ahí estamos. Somos un sector con mucha fuerza, que somos persistentes y perseverantes y al final yo creo que los proyectos saldrán adelante. Bueno, espero que el objetivo de este espacio abierto, que era precisamente eso, arrojar luz sobre unas plantas que generan cierta controversia, pues haya servido precisamente para disipar todas esas dudas, para enriquecernos en el sentido más estricto de la palabra y para que precisamente sirva para que la acogida en el medio rural pues sea más positiva. Gracias, Javier, gracias, Pedro, gracias, Luis. Y a ustedes, como es el último programa de esta temporada, solamente desearles un feliz verano. Estamos ya preparando una nueva temporada de Espacio Abierto, así que volveremos muy prontito. Así que les espero y disfruten. Adiós.